que Fernando Báez también viene de México. Él nos va a disertar sobre un patrimonio histórico del siglo XIX, el cementerio de Puebla. Tiene un vasto currículum, voy a tratar de reducirlo un poco porque nos hemos desfasado un poquito de tiempo. Es licenciado en psicología, tiene una maestría en historia en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Es doctorante del programa de doctorado en estudios socioterritoriales en el área de patrimonio y turismo. Es profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Es miembro de la red especialista en docencia, difusión e investigación de la enseñanza de la historia. Es integrante nacional de la licenciatura en Historia y Cuerpos Académicos. Es miembro de la red de Turismo y Patrimonio. Es conferencista, ponente en congresos, coloquios, foros estatales, nacionales e internacionales. Ha tenido publicaciones en capítulos de libros y revistas sobre educación. Y después tenemos a Sara Arroyo González, es licenciada en Sociología, Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, Chihuahua. Tiene una maestría en Sociología, ponente en el 8º Coloquio Internacional de Historia, Arquitectura, Escultura, Urbanismo, Costumbres Funerarias y ponente en congresos nacionales e internacionales. Ha también participado como ponente en la red de investigadores del fenómeno religioso en México. Y también tenemos en esta ponencia el aporte de Roberto Ramírez Cruz, licenciado en Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, exponente en congresos nacionales e internacionales, miembro de la Red de Turismo y Patrimonio. Ha realizado también publicaciones en memorias de congresos nacionales e internacionales y es asistente a congresos estatales. Vasto currículum. Le damos la bienvenida a Fernando, que no lo estaría viendo. Fernando, tenés abierto el micrófono mientras yo voy a abrir la presentación, o lo presentás vos, Fernando. Y tenés cerrado el micrófono. A ver. Ahí está, ahí está. Ya está. Ahí Bien. está. Definición, hice su video, iniciar mi video. Ahí Sí. está. ¿Lo compartís vos, Sonia, o lo comparto yo? Si lo Ahí pueden está. compartir usted, de favor. Lo estás compartiendo, Graciela, seleccionalo ahí. Sí, pero no sé por qué me dice, bueno, lo dejo de compartir, lo vuelvo a compartir porque se trabó algo ahí. Sí, ¿me escuchan, de favor? Sí, ¿podrías esperar un segundito nada más? Ahí estamos, ya está con el micrófono abierto. Sí, Sí, sí me escuchan acá entonces. Estamos escuchando, bienvenido, bienvenido. Aquí estamos. A ver, ¿se puede ver ahí? Sí, ya lo veo. Acá Pantalla. estamos. No, ese no es. Ese es de Guanajuato, el de nosotros es de Puebla. Está bien. Nosotros es el cementerio francés. Sí, lo tenía recién. Podríamos esperar un segundo que yo lo pueda compartir. Sí, gracias. Acá está. A ver si me lo toma ahora. No, seguimos con el mismo. ¿Por qué me hace esto? ¿Vos lo tenés, Sonia? Ahí estoy, sí, justo ya lo coloco. Ay, por favor, porque no sé qué le pasó. Se trabó y está agarrándome el Bien. de... Ahí me va orientando usted. ¿Se ve bien ahí? Ya Ahí se ve. está. Gracias. Bien. Bien, el trabajo que tenemos nosotros es en colaboración con el compañero Roberto, con la compañera Sara. El compañero Roberto va a dar una pequeña introducción, fue muy breve, y después yo partiré para seguir exponiendo la investigación que hemos realizado, ¿sí?
le doy la palabra a Roberto. Roberto, adelante. Me logran. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre el cementerio francés de la ciudad de Puebla. Este Hay cementerio. un acople en el micrófono. El micrófono. Sí, está abierto. Sí. Bueno, el cementerio francés se ubica en la ciudad de Puebla, en el estado homónimo, es la capital. Se ubica en la calle 11 Sur y la 47 Poniente. La historia de este cementerio se remonta a finales del siglo XIX. Este cementerio fue creado con la intención de poder resguardar los restos de combatientes franceses. Un segundito. Roberto, fíjate si vos lo tenés con el sonido de la computadora, porque si no se está haciendo un acople entre tu voz y lo que está saliendo de audio. Lo que puede, que están juntos, están cerca, los dos están cerca, Sí. porque se acoplan, si están cerca se acoplan, va a tener que ser una de las dos de las dos computadoras. O del celular, no sé. Pero Claro, sí, lo que pasa es que si están en el mismo ambiente se van a acoplar. A ver ahí, ¿Ya se escucha? ahora sí, ahora sí. Ah, ok. Bueno, vamos a hablar sobre el cementerio francés de la ciudad de Puebla. Este cementerio fue construido a finales del siglo XIX con el objetivo de poder resguardar los restos de los combatientes franceses caídos en la batalla del 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla. De acuerdo con Díaz Barriga y Rivero Pastor, el terreno donde actualmente se ubica el panteón, fue solicitado al Ayuntamiento de Puebla el 23 de septiembre de 1896 y poco más de un año después se pudo obtener la concesión a la Asociación Francesa Belga de México. Y bueno, según la información documental consultada, tenemos que durante las batallas de la intervención francesa en Puebla se crearon distintos panteones a lo largo y ancho de la ciudad, 5 mexicanos y 6 franceses. Sin embargo, tras la visita del ministro de Asuntos de Francia en México, se pudo notar que estos cementerios estaban en el total abandono. Por lo tanto, se decidió solicitar al Ayuntamiento de Puebla la concesión de un territorio o un pequeño terreno donde se pudieran resguardar los restos de estos combatientes de descendientes franceses en Puebla que decidieron quedarse. Para este cementerio lo que se utilizaron, se utilizaron nada más 2.500 metros cuadrados del cementerio o del Panteón Civil de la ciudad de Puebla. Y después de inhumar los restos de los soldados franceses, se fue ampliando un poco más. Se fueron enterrando ahí también a personajes ilustres de la ciudad de Puebla de origen francés que aquí permanecieron y también a soldados franceses que combatieron en la Primera Guerra Mundial que vivían acá en Puebla y que después fueron llamados a combatir. Doy la palabra nuevamente al maestro Báez Lira. Bien, entonces continuamos. Como lo comentó el compañero, sí es un trabajo interdisciplinario. Tuvimos que hacer varias investigaciones y llegar a este cementerio porque solamente se puede visitar cuando es la época del Día de Muertos acá en México. Antes no se puede porque solamente se permite la entrada a personas que son que tienen deudos ahí.
Es interesante lo que nosotros tratamos de buscar porque era más que nada la investigación acerca de una pregunta importante porque históricamente en el siglo XIX, en 1861, hubo una incursión, o sea, llegaron 3 naciones aquí a México, que era Inglaterra, Francia y España, para pedir el pago de una serie de préstamos que se habían hecho y al gobierno de Benito Juárez. Esto va a provocar entonces que el gobierno de México dijera que no tenía participación, no podía pagar, entonces que se aplazara el pago. Se llegó a un acuerdo, el ministro Doblado fue el que logró esta negociación y lo que pasó fue que España e Inglaterra pudieron salir de este lugar, pero los franceses no, el ejército francés quedó ahí para lograr tener tratar de iniciar una conquista de este lugar, ¿sí? Perdón. Entonces digamos que en la información documental, el asunto que tenemos fue que después de todo perdón, que esto de la guerra fue en 1862, las tropas francesas tenían que llegar a la Ciudad de México, pero tenían que pasar por Puebla. Entonces en Puebla se organizó la defensa a manos del general Ignacio Zaragoza y detuvo el avance momentáneamente del ejército francés, considerado el más grande y más preparado del mundo de su época. Posteriormente se realizó nuevamente otra incursión y bueno, sí hubo la desfortuna para los mexicanos porque en 1863 sí pasaron nuevamente por Puebla y pues sí pasaron después a México, ¿sí? Y se realizó la supremacía del ejército francés y se implantó el imperio de Maximiliano en 1864. Bien, todo este asunto histórico tiene que ver más que nada porque entonces el ejército francés tenía, bueno, sí, tenían ese recuerdo, ¿no? De que habían estado acá, se hizo la invasión a México. Pero después, posteriormente, pasó el imperio de Maximiliano, nuevamente quedó el gobierno de Benito Juárez hasta que llegó el general Porfirio Díaz, y durante su gobierno es donde se va a comenzar a realizar una serie de negociaciones para que los miembros de la comunidad francesa, que como se había comentado, se pudieran depositar en un solo panteón. Es lo que se comentaba y que lo que se dio fue que se dio se donó una parte del panteón municipal y se procedió a la edificación de este lugar. Entonces, el terreno fue más que nada para enterrar a los soldados franceses del 5 de mayo de 1862, a los que también participaron y que participaron en el 1863, y posteriormente muchos estaban en otros panteones y fueron llevados al cementerio francés. Con el paso del tiempo se comenzó a utilizar el panteón para enterrar a personas de la comunidad francesa notables. Esto va a hacer que también posteriormente algunos de los soldados franceses que participaron en la Primera Guerra Mundial también fueran enterrados en este lugar. Posteriormente, después cuando ya estaba legalizado todo esto, se levantó un monumento a la Asociación Francesa Belga. En un principio tuvo una extensión y excedía del cementerio municipal. Y esto vamos a ver que dio como resultado toda una cambio en este lugar. La siguiente, por favor. Tenemos una parte de una vista estereoscópica de este lugar cuando inició sus funciones, ¿sí? El lado de la 11 Sur, que actualmente era el Camino Real y actualmente es la 11 Sur, se lograron obtener estas pequeñas vistas, ¿sí?
para ver la entrada de este cementerio. La siguiente, por favor. Entonces pensamos que considerando su origen, una de las expresiones artísticas importantes del monumento que fue erigido en este lugar fue el mausoleo de los soldados mexicanos y franceses, donde se conjugaron la arquitectura y la escultura. Esto, vamos a ver que este monumento tiene una línea ecléctica en el caso de la cuestión de tipo artístico, que tiene también una arquitectura romántica y que tiene elementos neoclásicos y que en su momento y del momento histórico que trataban de representar. Este monumento se realizó en la cantería de Apan en Hidalgo, ahí donde este lugar se trajeron la piedra para este monumento. La siguiente, por favor. Entonces, esta es una postal de este mausoleo y que vamos a encontrar que en sus inicios y actualmente tiene un gran simbolismo. Representan a un soldado mexicano y a un suabo francés, que se dan la mano cobijados por un ángel que los une con la mano derecha y con la izquierda. Sostiene un ramo de olivo en señal de triunfo por parte del ejército francés. La siguiente, por favor. Entonces vamos a ver que una de las partes históricas interesantes de este cementerio fue que se invitó al presidente Porfirio Díaz para que colocara la primera piedra del monumento que iba a estar en la parte, el inicio de ese panteón. Y por eso se autorizó el acceso por la 11 Sur, una entrada principal. Posteriormente, llegó a la escultura de Francia, el presidente regresó a develarla, y esta representación representa la paz, la unión, reconciliación franco-mexicana. Tiene dentro del cementerio cruce de las calzadas principales y también tiene pequeños nichos en los que se leen los nombres de militares de grado que estuvieron en la batalla, y la cripta interior guarda los restos de 5,000 combatientes. Esto vamos a ver que va a ser como una parte viva de la historia y que se encuentra en este lugar. La siguiente, por favor. Entonces, el Panteón Francés de Puebla es un ejemplo vivo de la historia, arte y arquitectura funeraria. Esta arquitectura funeraria está dividida en esculturas, monumentos, parámetros, criptas e iconografía elaborada en diferentes materiales: mármol de Carrara, mármol mexicano, piedra poblana de Xaltocan, así como estilos Art Nouveau y Art Deco. Tenemos acá dos imágenes que representan ángeles y que estamos tratando nosotros de realizar un trabajo conjunto con unos investigadores de Cuba para poder ubicar cómo se da el asunto de los ángeles en los diferentes panteones y visto desde otra perspectiva. Esto es un trabajo hacia el futuro, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, dentro de los monumentos tienen el estilo neoclásico. Estos mausoleos tienen descripciones, columnas en las fachadas, tienen también estilos dóricos, jónicos, y las bases de estos son un cubo, tienen columnas, tienen frontones con motivos religiosos, obviamente, y que se acercan al estilo neoclásico. También tiene remates en forma de concha, y este estilo, vamos a ver en las portadas, tienen columnas encontradas de leones o otro tipo de animales. La siguiente, por ejemplo, es un ejemplo de esta arquitectura que se asemeja en este lugar. Tenemos que mencionar un poco acerca de las imágenes. Algunas las teníamos en un archivo, pero ese archivo hubo un cambio técnico de equipo de cómputo y se perdieron. Tuvimos que sacar algunas que todavía sobrevivieron y algunas tuvimos que ocuparlas del internet, ¿sí? Porque sí, teníamos varias, pero pues se perdieron. La siguiente, por favor. Eso del ecléctico, el estilo de arquitectura ecléctica, tienen cuerpos a manera de edificios de 2 niveles, con cornisas, tienen fachadas con arcos de medio punto,
tienen un material diferente y esto también es como parte de lo que necesitaríamos también después tomar en cuenta desde el punto de vista arquitectónico. Esto no lo mencionamos tanto porque nosotros como historiadores, sociólogos o otro tipo de disciplinas tendrían que ver más que nada algo diferente. El caso del compañero Roberto, que es, es licenciado en Relaciones Internacionales, lo ve como proyección hacia otros lugares de Europa, ¿sí? Que ahí sí lo tienen y que se puede ver en su momento en la construcción de estos lugares. La siguiente, por favor. Tenemos una imagen donde se ve estilos arquitectónicos, tienen formas, formas arabescas, tienen margaritas, tienen rosetones, y esto es interesante porque no hay en otros panteones de Puebla este tipo de construcciones de monumentos funerarios, ¿sí? La que sigue, por favor. Esta es la misma edificación, pero vista desde otro ángulo y tratando inclusive de ver también algo que también nosotros estamos viendo acerca del paisaje, el paisaje funerario. Esto es un elemento... ¿Perdón? Me quedan 2 minutitos. Ah, sí, gracias. Entonces encontramos que estas edificaciones tienen varias. La que sigue, por favor. La que sigue. Todas esas edificaciones tienen una serie de construcciones, la que sigue. Encontramos que el panteón tiene monumentos arquitectónicos y son protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Son patrimonio histórico de personas de Abolengo y son importantes porque estuvieron en la batalla del 5 de mayo. Tenemos también algunas referencias de arquitectura donde se usó el tipo de material que se usó, donde se ve también milicias angelicales, tienen esculpidas, iconografía fantástica, y las esculturas por prestigiosos artistas italianos de la época que reposan sobre los sepulcros, como la melancolía, el llanto y la famosa niña de Pietro Capurro. Alguna vez platicamos aquí en este lugar acerca de la niña del Panteón francés. Está también un escritor, la tumba del historiador alemán Hugo Lich, que escribió un libro importante que se lleva en la licenciatura en Historia que se llama Las calles de Puebla. Para terminar, tenemos algunas conclusiones. Una de las preguntas de investigación que nos llevó a hacer este trabajo fue el por qué, después de las cruentas batallas de 1862 y 1863 entre México y Francia, se pudo llevar a cabo la edificación de este cementerio. Después de llevar a cabo la investigación documental y de campo, podemos observar que fue por el contexto económico y político de la época. Se puede afirmar que al gobierno de Porfirio Díaz le interesaba tener un acercamiento con Francia, y esto posteriormente le sirvió para vivir ahí como asilado político. Por otra parte, la edificación de varias obras públicas, como eran nuevos cementerios, no le interesaba a la mayoría de la población, que en su mayoría eran analfabetas. Y también, para terminar, dentro de la teoría de los imaginarios históricos y de manera general, visto como la historia, arquitectura, escultura, urbanismo y costumbres funerarias, los cementerios son parte de estudios académicos importantes en nuestro país. En la actualidad, este trabajo se toma como parte de una investigación de patrimonio funerario. Gracias, sería todo.